El niño encontró una maleta flotando en el río. Lo que contenía lo dejó atónito. Hola a todos. Disfruten de estos momentos relajantes viendo la serie. Una abrasadora tarde de verano azotaba las aguas del Mississippi como cintas de fuego. El calor sofocante azotaba los corazones, haciendo que la ciudad, ya de por sí sombría, fuera aún más sofocante. Ethan, un chico de 15 años con una camiseta sudada, caminaba solo por el sendero de tierra que bordeaba el río. Las raíces de los árboles centenarios se extendían como dedos nudosos hasta la orilla. No le gustaba estar en casa. Su madre trabajaba de noche en la farmacia y volvía completamente agotada. El apartamento de la planta baja siempre olía a lejía, con el incesante sonido a todo volumen del televisor del vecino de la izquierda, el señor Samuel, un viudo que le gritaba más a su gato que a la gente. Ethan solía ir solo al río, recogiendo piedrecitas o simplemente sentado observando la corriente. Pero ese día, vio algo diferente. Entre las raíces, algo flotaba justo debajo de la superficie. No era ni un tronco ni una botella. Se acercó con la palma húmeda de sudor. Una maleta. Marrón opaco, con herrajes metálicos oxidados, casi oculta bajo raíces enredadas y restos del río. Ethan se mordió el labio y tiró de él. Cada golpe salpicaba la orilla fangosa. Dios mío, suspiró mientras la pesada maleta se estrellaba contra la orilla. La cremallera estaba oxidada, pero no del todo sellada. Sacó su encendedor, el que su madre le había prohibido, pero mantenía oculto, y encendió la punta de un palo puntiagudo para usarlo como palanca. ¿Qué hay ahí? ¿Dinero? ¿Libros? ¿O solo basura?, murmuró en voz alta, tirando de la cremallera. Entonces un olor nauseabundo lo golpeó, espeso y agrio, el inconfundible hedor de la muerte. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos. Dentro había una bolsa de plástico negra herméticamente cerrada. Pero no retrocedió. Algo lo empujaba hacia adelante, como en trance. Abrió la bolsa y lo que vio le hizo caer hacia atrás y vomitar violentamente. Una mano humana. Morada. ¿Hinchada? Su muñeca estaba brutalmente cercenada. Tendones y sangre aún manchaban el interior del plástico. Y lo peor de todo, un anillo de plata aún en su dedo anular. Ethan se escapó. Corrió a casa, a toda velocidad por los callejones, pasando junto a residentes asustados. Al llegar al apartamento, corrió directo al baño y se frotó las manos hasta que sangraron. ¿Qué dijiste? Su madre, Ellen, lo miró con el rostro lleno de preocupación e incredulidad. Encontré una maleta. Dentro había una mano humana. Una mano de verdad, mamá. También había un anillo de plata, dijo Ethan con voz temblorosa mientras se sostenía la cabeza, pálido como un fantasma. Para. Su madre alzó la voz. Has estado viendo películas de terror otra vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces te he dicho que no veas esas porquerías por la noche? No, mamá, créeme, por favor. Gritó. Olía fatal. Como un cadáver. Se lo está inventando el chico otra vez, resonó la voz del señor Samuel a través de la pared, amortiguada por el sonido de su bastón. La última vez, dijo que había un fantasma debajo de su cama. No me lo estoy inventando. Gritó Ethan. Mamá, créeme esta vez, por favor. Ellen frunció los labios, mirando a su hijo, huérfano de padre desde los 7 años. Había pasado por una larga depresión y ahora hablaba con una mano en una maleta. Si mañana sigues pensando en ello, dijo en voz baja, te llevaré a un psicólogo. Ethan se dio la vuelta, con los ojos encendidos. Nadie le creyó. Nadie. A la mañana siguiente, Ethan se despertó temprano y corrió a la orilla del río. Pero ahora no era más que un páramo, sembrado de huellas. La maleta había desaparecido. No quedaba nada. No es cierto, murmuró. Es imposible que desapareciera sin más. Se agachó, inspeccionó las raíces. Quebó. Buscando cualquier rastro, sangre, tejido, cualquier cosa. Nada. Como si nunca hubiera existido. Entonces un motor de motocicleta rompió el silencio. Una figura familiar se acercó,
el señor John, el vecino anciano que vivía 2 puertas más abajo, estaba paseando a su perro. «Hola, Ethan. ¿Qué haces junto al río tan temprano?», preguntó amablemente. Ethan levantó la vista, temblando. Yo vi una maleta ayer. Había una mano humana dentro. Lo juro, señor John. El señor John frunció el ceño e inclinó la cabeza. ¿Una mano humana en una maleta? ¿Aquí? ¿Estás seguro? También había un anillo de plata. Exactamente igual al que llevas puesto, dijo Ethan, señalando. El señor John se quedó paralizado. Un destello cruzó sus ojos, pero solo por un instante. Luego rió suavemente y le alborotó el pelo al niño. Tienes una imaginación muy viva. Este pueblo es demasiado aburrido para el crimen. Lo único que da miedo por aquí son los gatos del señor Samuel. Esa tarde, Ethan fue a la estación de policía. Estaba de pie en la recepción, agarrándose el dobladillo de la camisa. El agente Harris, un hombre calvo y corpulento, arqueó las cejas. ¿Qué te trae por aquí, Ethan? ¿Tu madre te pidió que vinieras? No. Quiero informar algo. ¿Qué? ¿Perdiste tu bicicleta? No. Encontré una maleta cerca del río. Había una mano humana dentro. Se hizo el silencio en la sala. Entonces Harris soltó una carcajada sincera y sincera. ¿Una mano humana en una maleta? Chico, ¿estás escribiendo una novela policíaca? Ethan apretó los puños. Digo la verdad. Olía mal. Tenía un anillo de plata en la mano. Estuve enfermo toda la tarde. Otro oficial, más joven, se acercó sosteniendo una taza de café. ¿No es este el mismo niño que publicó un mensaje diciendo que vio fantasmas en el cementerio?, susurró. Es él, asintió Harris. Los jóvenes de hoy en día, tío. El joven policía meneó la cabeza. Ethan temblaba. No miento. Si vas allí, verás, huellas, barro. Harris se puso las manos en las caderas. Vete a casa. Y déjame darte un consejo. Si sigues inventando cosas, acabarás en un centro de detención juvenil. La policía no se anda con juegos. Ethan se quedó allí un buen rato, como una estatua. Luego se dio la vuelta y salió. Afuera, el sol todavía brillaba, pero dentro de Ethan, se estaba gestando una tormenta. No se dio cuenta de que, en ese preciso instante, un camión sin matrícula circulaba lentamente por la orilla del río. En la parte trasera, una maleta oxidada envuelta en una lona negra. Y al volante, un hombre con camisa blanca y un anillo de oro sonreía. Esa noche, Ethan cenó sin probar nada. Mantenía la cabeza gacha, encorvado sobre un plato frío, demasiado asustado para hablar. Su madre, Ellen, tampoco dijo nada. Vivían como 2 sombras, atrapados en un silencio extraño y pesado. El televisor de la sala transmitía las noticias locales. La voz del locutor era suave y alegre. La ciudad de Riverbend aprobó un proyecto de reurbanización de la ribera, financiado por Ryan Construction Companies. Se espera que la construcción comience el próximo mes y genere 60 empleos para los residentes. ¿Casas junto al río?, murmuró Ethan, poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué arruinar el río? Es el único espacio natural que queda en esta aburrida ciudad. Ellen, resonó la voz del señor Samuel a través de la pared. Apaga la tele. Es hora de la siesta de mi gato. Ellen suspiró y lo apagó. Ethan se puso de pie, estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. Sabía que era inútil. Al día siguiente en la escuela, todo parecía normal al principio. Hasta que empezaron los rumores. Oye, ¿lo oíste? Ethan vio una mano humana en una maleta. ¿Te refieres a Hamboy? Ja. Maleta embrujada. Una niña llamada Clare fingió gritar cuando Ethan entró. Oh, no. ¿Dónde está la mano? ¿La trajiste, Ethan? Toda la clase se echó a reír. Ethan apretó los dientes, con la cara ardiendo. Golpeó el escritorio con el puño. Callarse la boca. Tranquilo. ¿Tocamos algún punto sensible?
dijo un chico alto llamado Mark, riéndose entre dientes. ¿O fue tu mano? Que te jodan, gritó Ethan. Ya basta, se escuchó la voz de una niña. Fue Pamela, la única compañera de clase que le habló amablemente. Ethan no es un juguete con el que se pueda jugar. La habitación quedó en silencio. Ethan miró a Pamela sin palabras. Pero entonces, su mirada agradecida desapareció mientras salía de la habitación y susurraba. Solo lo hice para que no se pasaran de la raya. Pero Ethan, si te lo inventaste, necesitas ayuda de verdad. 2 días después, llegaron malas noticias. El señor John había desaparecido. Encontraron a su perro en el jardín, ladrando sin parar, con la cadena rota. Su casa estaba cerrada con llave. Nadie lo había visto desde el martes por la noche. La señora Emily, una anciana que vivía al otro lado de la calle, dijo que vio un camión estacionado frente a su casa al anochecer, pero no pudo distinguir quién estaba dentro. La policía no se preocupó. Dijeron que el señor John probablemente había ido a visitar a su familia. Dijeron que las personas mayores tienden a actuar de forma impredecible. Ethan no lo creyó. Estaba sentado en su cama, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en el techo. La mano en la maleta, el anillo de plata, era idéntico al del señor John. Buscó en su memoria. Unos días antes, el señor John le había gritado furioso a la madre de Ethan mientras ella sacaba la basura: «Esos cabrones llenan los bancos. Ahí es donde pescan los niños». Está lleno de recuerdos. Ryan es solo un demonio con traje de hombre de negocios. Si tuviera pruebas, las llevaría al condado. Ellen simplemente asintió, evitando cualquier comentario. Ryan era el hombre más poderoso de la ciudad. Ethan recordó cada palabra. Ese día, Ethan caminaba detrás del señor John cuando el anciano pasó por la obra cerca del río. Ryan, con camisa blanca y gafas de sol oscuras, estaba entre los trabajadores. En cuanto vio al señor John, se acercó con un tono insinuante. Bueno, aquí estamos de nuevo. El señor John, sigue tan terco. No estoy en contra de nadie, respondió el señor John, solo quiero proteger lo que pertenece a esta ciudad. Ryan dio una pequeña sonrisa. Ya estás viejo. Es hora de descansar. Los jóvenes de hoy ya no necesitan ríos, necesitan wifi y centros comerciales. Ethan estaba parado detrás de un poste de electricidad, con el corazón latiéndole con fuerza. Fue la última vez que vio al señor John. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Miró por la ventana. El cielo estaba sin luna ni estrellas. El aire era caluroso y seco. Entonces vio una figura justo afuera de su ventana de la planta baja, un hombre alto, vestido con un abrigo negro, parado allí inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera observando. Ethan contuvo la respiración. Sentía como si le aplastaran el corazón. Retrocedió un paso, con las manos temblorosas, y cerró la cortina lentamente. 1 minuto. 2 minutos. La silueta permaneció. Justo cuando Ethan estaba a punto de llamar a su madre, la figura desapareció. Sin un sonido. Sin un paso. Afuera solo quedaba la oscuridad profunda y hueca. A la mañana siguiente, bajo la puerta de su dormitorio, había un trozo de papel. Papel blanco. Letras irregulares escritas a mano. Mantente fuera de esto si no quieres perder a tu madre. Ethan se desplomó en su silla. Todo su cuerpo se quedó helado. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo había observado? ¿Quién se había acercado lo suficiente para deslizar esa nota debajo de su puerta sin ser notado? Escondió la nota en un cuaderno y la metió debajo de la almohada. No se atrevió a decírselo a su madre. No porque pensara que ella no le creería, pero porque tenía miedo de que lo hiciera. Que ella se preocuparía. Y que realmente podría perderla. Esa tarde, Ethan cruzó la calle estrecha que conducía a la tienda de la esquina de la señora Laura. Al pasar por el taller mecánico del señor Daniel, el viejo mecánico, silencioso, lo llamó. «Ethan». Bajó la voz. «Anoche vi a alguien frente a tu casa». No dije nada, pero si pasa algo, no te lo guardes, yo. Estoy bien, respondió Ethan bajando la mirada. ¿No estás bien?
Hay algo podrido en este pueblo. De joven, yo también hablé, y perdí mi trabajo de la noche a la mañana. Miró a su alrededor y susurró. Ten cuidado con Ryan. No perdona a nadie. Esa noche, Ethan soñó con la maleta. Flotaba en el río, con la tapa abriéndose lentamente, y unas manos humanas se extendían para llamarlo. En su sueño, vio a su madre, con el pelo enmarañado, las manos cortadas, la boca llena de sangre, siendo arrastrada dentro de la maleta. Y se quedó congelado. Incapaz de gritar. Se despertó sobresaltado, con la camisa empapada de sudor. Todavía estaba oscuro. Y en su mano estaba la nota amenazante. Incluso si lo hubiera ocultado. ¿Para qué? Corrió a la habitación de su madre y abrió la puerta. Ella seguía dormida, roncando suavemente. Se sentó en el borde de la cama, en silencio. Tengo que hacer algo, pensó. Nadie me cree. Pero no puedo esperar a que mamá desaparezca como el señor John. No puedo. Ryan. Ese nombre se aferró a la mente de Ethan como un fantasma pegado a su columna. No solo por la amenaza bajo su ventana, ni por la mirada gélida de la sombra esa noche, sino porque comprendió que ese nombre estaba presente en todas partes en esta ciudad. Del terreno que se pretende nivelar. A las sonrisas educadas que la gente mostraba cada vez que se mencionaba su nombre. Ethan comenzó a observar el sitio de construcción de Ryan. No era un espía de verdad. Era solo un chico de 15 años con sudadera y un teléfono antiguo con dictáfono. Pero tenía algo que la mayoría de los adultos no tenían. La terquedad de quien no tiene nada que perder. Se escondió durante horas tras la hierba alta cerca de la valla de la obra. Cada vez que los trabajadores descansaban, bebían agua o fumaban, lo grababa en su teléfono. Escuchó fragmentos dispersos de conversación. Cuando lo dejamos, ni siquiera tuvimos tiempo de gritar. El viejo recibió lo que se merecía. Ryan dijo que teníamos que enterrarlo rápidamente. Un mediodía abrasador, Ethan casi se desmaya de cansancio. Estaba gateando cerca de la cerca cuando de repente una voz lo llamó. «Oye, niño. ¿Qué haces aquí?» Él saltó. Detrás de él estaba un hombre alto que llevaba gafas de sol, una camisa negra y un tatuaje en el brazo. Ethan intentó correr, pero el hombre lo agarró del hombro. «Te he visto husmeando antes», gruñó el hombre. «¿Quieres terminar como el viejo John?» «Suéltame», se quejó Ethan. «Solo pasaba por aquí». «Nadie se cuela como tú», susurró el hombre. «Escuchen atentamente. Esto no es un parque infantil. Salgan y no vuelvan». Empujó a Ethan al suelo y luego se alejó, escupiendo saliva teñida de sangre a sus pies. Ethan yacía allí, arañado y magullado. Pero agarrando su teléfono con fuerza. La grabación todavía estaba en curso. Esa noche, regresó a casa e intentó ocultar sus heridas. Pero su madre, Ellen, lo notó de inmediato. «Dios mío, Ethan. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?» «Estoy bien, mamá», dijo dando un paso atrás. «Acabo de resbalarme». «¿Lo juro?» «¿Te resbalaste? ¿Y tienes esa cara?» «No me mientas, Ethan». «¿Dónde estabas? ¿Quién te hizo esto?» Guardó silencio. Luego soltó. Estaba siguiendo a Ryan. Ellen se quedó congelada. «¿Tú, qué hiciste?» «Mamá, tienes que creerme esta vez», dijo Ethan rápidamente, sin aliento. El señor John no desapareció sin más. Ryan fue la última persona que vio. «¿Y esa maleta, la mano dentro?» «Basta». Ellen lo agarró por los hombros. «¿Sabes lo que dices? Estás acusando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Perderé mi trabajo. Te arrestarán. No tenemos dinero para luchar contra alguien como él». «Mamá, si no hago algo, podría ser la siguiente», dijo Ethan con voz entrecortada. «Por favor, no se lo digas a nadie. No llames a la policía». Ellen se cubrió la cara. Le temblaban los hombros. Al cabo de un momento, susurró. «¿Y entonces qué vas a hacer?» «Solo eres un niño. Tengo pruebas».
Sacó una memoria USB del bolsillo. Grabaciones. Vídeos. Todo lo que oí. Se lo voy a dar a alguien de confianza. Tras muchas noches sin dormir, Ethan eligió al oficial Robert. El policía que una vez vino a la escuela a hablar de educación cívica. Parecía amable. Una vez ayudó a una anciana a encontrar su bicicleta robada. Ethan pensó, probablemente no tenía ninguna conexión con Ryan. Colocó la unidad USB en un sobre con una nota. Por favor, no dejes que esta verdad muera conmigo. Temprano a la mañana siguiente, se encontraba afuera de la estación de policía, temblando, mientras Robert salía de su auto. Ethan corrió hacia él. Oficial Robert, tengo algo. Es muy importante. Por favor, guárdelo. Robert lo miró, frunció ligeramente el ceño, luego asintió y aceptó el sobre. Esa noche, Ethan abrió su computadora para revisar su copia de seguridad, la habían borrado. Y lo que es más extraño, la cuenta de correo electrónico que usó para enviarle una copia de seguridad a la reportera Addison, un nombre que encontró en línea, estaba desactivada. Empezó a entrar en pánico. Una noche, tarde, después de que su madre se acostara, salió al balcón a sentir el viento. La brisa era suave. La farola parpadeaba. De repente, su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Bonita memoria USB, pero ¿quién le va a creer a un niño mentiroso como tú? Se quedó allí congelado. Al día siguiente, 2 policías llamaron a la puerta. ¿Ethan Walker?, preguntó uno de ellos. Sí, soy yo, balbuceó. Tienes que venir con nosotros a la estación. Su madre salió corriendo, alarmada. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Ethan? Recibimos un informe de que está difundiendo información falsa y alterando el orden público, dijo un policía sin rodeos. Si continúa, podría ser internado en un centro de detención juvenil. No, es solo un niño, gritó Ellen. Estamos siguiendo el protocolo. Por favor, no interfieran, dijo la voz fría. Todo el edificio murmuraba. Unas ancianas se asomaban tras las cortinas, señalando y susurrando. Ethan fue liberado tras una hora de interrogatorio. No se encontraron pruebas tangibles, pero el daño ya estaba hecho. La semana siguiente, su madre, una mujer amable y resiliente, fue despedida de la farmacia. El motivo esgrimido en la carta de despido fue incumplimiento de las normas de ética profesional. Daño a la imagen pública de la empresa. Ethan leyó la carta con manos temblorosas. Es mi culpa. Ellen no dijo nada. Simplemente entró en su habitación y cerró la puerta. Esa noche, Ethan la oyó llorar, un grito ahogado y sofocante, como si alguien le estuviera apretando la garganta desde dentro. Desde ese día, nadie en el edificio lo saludó. El señor Samuel, el hombre que una vez se quejó de su gato, ahora azotaba la puerta cada vez que Ethan pasaba. Pamela, su compañera de clase, evitaba su mirada. Mark y sus amigos a veces tiraban piedras a su puerta y salían corriendo entre risas. Se había convertido en un fantasma. Un niño perseguido. Una noche estaba sentado junto a la ventana, mirando el último mensaje del número desconocido. Jovencito, deberías haberte quedado callado como los demás. Ethan apagó su teléfono. Sacó la nota amenazante original. El papel estaba arrugado y desgastado. La comparó con el mensaje. La misma letra. La misma frialdad. La lluvia empezó a caer, la primera tormenta de la temporada. Golpeaba el techo, resonaba contra las ventanas y se mezclaba con la desesperación que abrumaba el corazón de Ethan. Se echó a llorar. Nadie le creyó. Nadie quiso ayudarlo. Pensó en la mano en la maleta. Pensó en su madre, dormida, con aspecto triste. Pensó en la figura de aquella noche, y en Ryan, con esa sonrisa siniestra y esas palabras pronunciadas en la obra. Todo está limpio. Nadie encontrará nada. Ethan susurró, no dejaré que entierres a todo este pueblo con tus secretos. El viento del río le azotaba el rostro mientras seguía tranquilamente el camino de tierra que conducía a la obra. Un rayo de luna flotaba perezosamente en el cielo negro, sin iluminar sus pasos. Resbaló en el barro empapado de raíces.
El reloj en su muñeca marcaba 2:41 de la madrugada. Su madre dormía profundamente después de 3 días de buscar trabajo sin éxito. No hizo falta mucho para entender por qué. Ethan no pudo despertarla ni explicarle que esta vez ya no podía quedarse quieto por más tiempo. Necesitaba pruebas, a cualquier precio. Ethan se dirigió a los contenedores al borde de la obra, alojamiento temporal para los trabajadores y supervisores contratados por Ryan. Sabía que allí no había cámaras públicas, Ryan era demasiado listo para dejar rastro. Se arrastró hasta la cerca de alambre de púas, desgarrándose el hombro en el proceso. En su bolsillo había una grabadora de voz nueva, su teléfono y un trozo de mapa que había dibujado de memoria, marcando puntos de entrega, cobertizos abandonados y un lugar sospechoso donde el señor John había discutido con Ryan. De repente, el haz de luz de una linterna barrió el suelo. Ethan se desplomó sobre el césped, conteniendo la respiración. ¿Oyes algo?, preguntó una voz profunda. No lo sé. Creí oír un ruido cerca del montón de basura. 2 hombres con uniforme de construcción pasaron, uno con un palo y el otro con una linterna. Dudaron un momento y luego continuaron su camino. Sus pasos se desvanecieron. Ethan esperó unos minutos más y luego siguió gateando. Cada centímetro que avanzaba sentía como si le arrancaran las entrañas, no solo por miedo a que lo atraparan, sino también porque esto ya no era un juego de misterio para adolescentes. Era una cuestión de vida o muerte. Cerca de un área derrumbada, vio una lona negra que cubría una estructura de madera. Debajo había un pozo poco profundo y medio lleno. Algo apestaba. Ethan se acercó con manos temblorosas. Se agachó y levantó lentamente la lona. Solo un montón de sacos de cemento húmedo. Pero la sangre seca en el borde de la lona era inconfundible. Encendió la grabadora y susurró, 17 de junio, parte trasera del almacén. Varias señales sospechosas. Sangre seca en la basura. Mal olor. Parecido a la maleta. Un clic agudo se oyó detrás de él. Ethan se dio la vuelta. Allí estaba un hombre calvo, con barba y ojos inyectados en sangre, sosteniendo un tubo de metal. ¡Hijo de! No hay tiempo para correr. El hombre se abalanzó y golpeó a Ethan en el hombro con el tubo. Ethan gritó y se desplomó en el barro, todavía agarrando su grabadora. El hombre le dio una fuerte patada en el estómago. ¿Quieres ser el siguiente? ¿Crees que somos un chiste? Ethan se levantó rápidamente, con sangre corriendo por su frente y los dientes apretados. Mátame, jadeó, pero ya lo guardé todo. Yo lo envié. Si desaparezco, todo el pueblo lo sabrá. El hombre se quedó paralizado y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Enviado? ¿A quién? Ethan no respondió. Rugió y arrojó la grabadora a los arbustos, luego corrió hacia la cerca. Se oyeron pasos detrás de él. El corazón de Ethan latía con fuerza. Saltó la valla y rozó con el talón un fragmento de acero con púas, un profundo corte. No sintió nada. Se oyeron gritos tras él. ¿Estás muerto, pequeño? Pero Ethan ya había desaparecido en la oscuridad. Tardó casi 1 hora en llegar a casa, empapado y exhausto. Su madre seguía dormida, ajena a todo. Se deslizó hasta su habitación, cerró la puerta con llave, lavó rápidamente sus heridas y escondió la nueva grabadora de voz debajo de la cama, debajo del cajón de madera donde guardaba sus disfraces de la infancia. Le dolía el brazo. Le sangraba la pierna. Tenía los ojos hundidos. Pero él estaba vivo. A la mañana siguiente, Ellen notó que su camisa estaba rota, su hombro magullado y que sus pasos cojeaban nuevamente. Ethan, no puedo soportarlo más. No digas nada, jadeó. Si hablas, si denuncias esto, te juro que la próxima vez no despertarás. Ella rompió a llorar y lo abrazó. Oh, mi bebé, te están matando, y me están matando a mí también. No, susurró Ethan. Solo ganarán si nos callamos. Esa tarde, Ethan se coló en la oficina de correos y envió una copia de la unidad USB, transferida desde la grabadora, a una vieja dirección que había encontrado en la revista de su madre, Paul Sanders, un periodista independiente que había investigado la corrupción en Missouri. No sabía si el hombre todavía estaba activo,
pero tenía que correr el riesgo. Pegó una pequeña nota dentro del sobre, escrita a lápiz. Si todavía crees en la justicia, por favor escucha lo que hay dentro. Luego salió silenciosamente de la oficina de correos, caminando solo bajo la lluvia ligera, con el corazón latiendo como un martillo contra sus costillas. Al día siguiente, fue a la escuela, no a clase, sino a buscar un folleto de propaganda de Ryan sobre el proyecto Riverbank. Arrancó un trozo y se lo metió en el bolsillo de la camisa, como si estuviera reuniendo pruebas para un caso aún no abierto. En el camino de regreso, Pamela lo llamó. «Ethan». Él se detuvo. «Escuché que te atacaron de nuevo». Él permaneció en silencio. «No puedes hacer esto solo. Te matarán». «No tengo elección», respondió Ethan con la mirada fría. «¿Me crees?». Pamela dudó y luego dijo suavemente. «No estoy seguro, pero si me necesitas, guardaré tu secreto». Esa noche, el teléfono de Ethan vibró con un mensaje de un número desconocido. Advertencia final. Di una palabra más y desaparecerás como John. Se adjunta una fotografía de su madre regresando del mercado. Se le entumecieron las manos. Vomitó en el cubo de basura y luego se desplomó en el suelo, acurrucado como un gatito ahogado. Solo. Un niño en la oscuridad de la noche, rodeado de sombras amenazantes. Susurró entre dientes, «Por favor, que alguien, por favor, créame». Una semana después de enviarle la memoria USB a Paul Sanders, Ethan seguía sin saber nada. Ninguna respuesta. Ningún correo. Ninguna llamada. Nada. Empezó a preocuparse. Se preguntó, ¿y si no lo hubiera recibido? ¿Y si lo hubieran interceptado? ¿Y si ya estuviera muerto? No se atrevió a preguntarle a su madre. Ellen ya no era la madre cariñosa de antes. Permaneció en silencio, con los ojos enrojecidos, como si apenas se hubiera levantado cuando una nueva oleada de malas noticias la abrumó. Acababa de empezar a trabajar como empleada doméstica temporal para una familia adinerada en las afueras de la ciudad, en casa del vicealcalde Steven. Aceptó un trabajo sin otras opciones por falta de dinero. Esperanza también. Ethan sabía que no podía fallar otra vez. Una tarde, se presentó en la comisaría con aspecto exhausto. Pidió hablar con el teniente Alan Cooper, conocido en la ciudad por su neutralidad y sin relación con Ryan. La gente a menudo susurraba, «Si hay alguien honesto aquí, ese es Cooper». Cooper era un hombre de unos 50 años, de expresión fría, cabello engominado hacia atrás y camisas impecablemente planchadas. No sonreía. No estrechaba la mano. Simplemente asintió cuando Ethan dejó el sobre en su escritorio. «¿Qué hay dentro?», preguntó Cooper bruscamente. «Hay pruebas de que el señor John fue asesinado. Y de que el patio de Ryan se está utilizando para deshacerse de los cadáveres». Ethan tragó saliva. Grabaciones. Vídeos. Mapas dibujados a mano. Me han seguido, golpeado, amenazado. Si no me creen, no tengo a nadie más a quien recurrir. Cooper frunció el ceño y miró el sobre. No lo abrió. Se quedó mirando a Ethan un buen rato, como si estuviera escrutando cada célula de su mente. Luego se levantó y dijo, «Vete a casa. Si tienes algo que añadir, me pondré en contacto contigo». Esa noche, Ethan no pudo dormir. No dejaba de mirar su teléfono esperando un mensaje, una llamada, una respuesta de Cooper. Pero lo único que consiguió fue silencio. A las 4 de la mañana recibió un correo electrónico de una dirección anónima. De Cooper.com. Asunto, un error de confianza. Contenido, chico, ¿de verdad creías que me quedaba al margen? Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Los dedos de Ethan se enfriaron. Se apresuró a revisar su carpeta de respaldo. Estaba vacía. La vieja unidad USB está rota. Archivos, eliminados. Su mente daba vueltas. Corrió hacia el cubo de basura, jadeando, golpeándose contra la pared. Una vez más, había depositado toda su confianza en un adulto. Y una vez más, fue traicionado. Menos de 2 días después, 2 policías aparecieron en la escuela y sacaron a Ethan al patio delante de todos los estudiantes.
Sigues difundiendo mentiras, dijo uno de ellos. Te incluirán en la lista de vigilancia del orden público, añadió el otro. De nuevo, y te internarán en un centro de detención juvenil. Ambos gimieron. El director de la escuela, el señor Benjamín, no lo defendió. No intervino. Se quedó allí con los brazos cruzados, como si admirara una escultura a punto de ser destrozada. Ninguno de los compañeros de Ethan dijo una palabra. Nadie se atrevió. Pamela estaba parada detrás de un pilar, con los ojos rojos, pero no avanzó. Clare se burló y se dio la vuelta. Solo un joven susurró, no hizo nada malo. Y su amigo se lo llevó inmediatamente. Esa tarde, la señora Ellen fue citada a la oficina del alcalde. Quien la saludó fue el vicealcalde Steven, el hombre para el que ella trabajaba como limpiador. Estaba sentado detrás de su escritorio, con los pies sobre una pila de papeles, sonriendo. Señora Ellen, sé que usted es una buena persona. Pero su hijo, es una vergüenza para este pueblo. Por favor, dijo con voz entrecortada. Ya he perdido tanto. No queremos que la situación empeore. Pero si permiten que siga difundiendo estas historias falsas, la prensa, el gobierno del condado, todos culparán a una familia maleducada. Y me temo que no es solo asunto suyo. Esa tarde, el contrato de la señora Ellen fue rescindido. Sin motivo oficial. Solo una breve llamada, un gesto de asentimiento y unas palabras. Ya no te necesitaremos más. Ella regresó a casa, se sentó en la silla y miró a Ethan como si fuera un extraño. Ella no lloró. Ella no gritó. Solo silencio, como una tormenta que no podía caer. Esa noche, todo el edificio donde vivía Ethan quedó sumido en un silencio sepulcral. Ninguna puerta se abrió. Ninguna voz se oyó. Todo ruido quedó sepultado bajo el polvo del miedo. Mientras Ethan caminaba hacia el pasillo, una vecina mayor llamada Rosie suspiró. Deberías haber mantenido la boca cerrada, como los otros niños. Ethan no respondió. Se dio la vuelta. Pero cuando llegó a las escaleras, un ruido sordoresuena detrás de él. Alguien le había arrojado una bolsa de basura a la espalda. Un hombre gritó, fingida conmoción. No permitiré que vuelvan a estropear este lugar. Ethan se quedó congelado. Él no se dio la vuelta. Recogió la bolsa de basura, la arrojó a la basura y caminó silenciosamente hacia la oscuridad. El blog anónimo que había creado, aquel donde almacenó todas sus pruebas antes de que lo borraran, ahora era inaccesible. El sitio de noticias independiente al que había enviado su primer artículo, a través del correo electrónico de su madre, respondió. Correo electrónico bloqueado por el sistema de seguridad interno. Remitente marcado como fuente no confiable. Cogió su teléfono y se dispuso a llamar a Pamela. No hay señal. Su cuenta telefónica había sido desactivada. El número suspendido debido a violaciones de los términos del servicio. Aquella noche, tarde, Ethan se tambaleó hasta su casa en un silencio sofocante. Su madre estaba acostada en el sofá. Las luces estaban apagadas. La única luz provenía de la lámpara del pasillo, que brillaba a través de la cortina. Mamá, murmura Ethan. Ninguna respuesta. Corrió a su lado. Ella aún respiraba, pero con dificultad. Su cuerpo temblaba y sus labios se tornaron morados. Él la sacudió. ¿Acheola? Mamá. Ella no abrió los ojos. Cayó de rodillas. ¿Puede alguien ayudarme? Mi madre, por favor. Llamó al 911. Su teléfono estaba bloqueado. Salió corriendo y llamó a todas las puertas. Nadie respondió. Ni uno solo. Corrió descalzo hacia la noche, gritando. ¿Ayuda? Mide, alguien. Por favor. Pero el único sonido que resonaba era el ritmo de sus propios pasos, solitarios y desesperados. El hospital se negó a admitir a la señora Ellen. No porque estuvieran abarrotados, sino porque no son lo suficientemente críticos. Eso fue lo que dijo la enfermera de turno, mientras Ethan entraba corriendo, con la camisa manchada de sangre, tartamudeando su por favor. Lo miraron como si fuera simplemente otro chico malo que causaba problemas.
Necesitamos los documentos del seguro para brindarle atención. Ellen no está en la lista de facturación médica. Lo siento. Pero si se despierta, es mejor dejarla descansar en casa. Ethan ya no se sentía enojado. Ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Él simplemente bajó la cabeza y empujó una destartalada silla de ruedas alquilada por el pasillo del hospital, llevando a su madre de regreso a su apartamento en la planta baja. A la mañana siguiente, mientras su madre todavía estaba inconsciente, Ethan abrió su computadora portátil. No pudo acceder al blog. Todos los mensajes sobre el señor John, la maleta, Ryan, todo, habían desaparecido del almacenamiento en la nube que estaba usando. No solo eliminado. Reemplazado por una línea de enfriamiento. 404, el niño no existe. Inició sesión en su correo electrónico. Contraseña incorrecta. Intenté reiniciarlo. Fallido. Intentó utilizar una cuenta de respaldo para enviar un nuevo artículo a otro medio de comunicación independiente. 3 minutos después, el correo electrónico rebotó. El remitente queda permanentemente en la lista negra por difundir desinformación. Agarró su teléfono. No había señal. Quité y volví a insertar la tarjeta SIM. Todavía nada. La pantalla mostró un mensaje. Número de teléfono suspendido temporalmente a petición del operador. Se quedó sentado inmóvil frente a la pantalla. Esa tarde, alguien arrojó una piedra a la ventana de Ethan. El cristal se rompió violentamente. Su madre todavía estaba inconsciente. Corrió hacia la puerta gritando, ¿quién es? Déjenos en paz. No hay respuesta. En el suelo, entre los fragmentos de vidrio, había una nota arrugada, manchada con sangre de su mano. Cuando lo recogió, un mensaje irregular lo miró fijamente, escrito con sangre fresca. La próxima vez no será una piedra. Será la sangre de tu madre. Esa noche, Ethan cerró la puerta con llave y apiló sillas y mesas contra ella. Él no durmió. Él simplemente se sentó junto a su madre, sosteniendo su mano, aferrándose a lo único que le quedaba en el mundo. Afuera, el viento aullaba como los gritos de espíritus perturbados. A las 2:12 de la madrugada sonó el teléfono fijo. Se despertó sobresaltado. Su madre no se movió. Él recogió. ¿Buen día? Una voz masculina ronca, como viniendo de las profundidades de la tierra. La próxima mano será la de tu madre. Clic, tono. Ethan se quedó allí congelado. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo de baldosas. Miró a su madre, todavía inconsciente. Se desplomó en el suelo, con los ojos vacíos y los hombros temblando, no por el frío, sino porque su mente se había roto, como una ventana rota. Al amanecer, un grupo de desconocidos apareció en la puerta. Llevaban trajes y gafas de sol. Sin nombres. Sin identidad. Esta zona está bajo evaluación de reurbanización urbana, dijo uno de ellos. Necesitamos inspeccionar la estructura del edificio. Ethan bloqueó la puerta. No. Esta es nuestra casa. Lo miraron fijamente durante un largo rato. Cuidado, hijo mío. Hay cosas que no duran mucho cuando vas contracorriente. Él no se movió. Se alejaron, dejando atrás una fina hoja de papel. Aviso de inspección estructural. El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en un desalojo forzoso. Esa noche, Ethan intentó reescribir parte de la historia. Sus manos temblaban sobre el viejo teclado. Acababa de escribir la primera línea. Mi nombre es Ethan Walker. Conozco el secreto de Ryan. La pantalla se volvió negra. Corte de energía. Todo el apartamento queda sumido en la oscuridad. Su madre se quedó sin aliento. Agarró una linterna y buscó su medicación. Ella susurró débilmente. Ethan, vete. Vete de aquí. No. Debes vivir. No dejaré que nadie te toque. No se detendrán. Son demasiado fuertes. Más fuertes de lo que pensábamos. Su voz se fue apagando. Él presionó su oreja contra su pecho. Siempre un latido. La abrazó con fuerza,
con los ojos bien abiertos, mirando fijamente la oscuridad que ahora envolvía su hogar. A la mañana siguiente, la ciudad funcionaba como si nada hubiera pasado. Los coches pasaban. La gente fue al mercado. Los altavoces transmiten propaganda sobre el desarrollo sostenible de la región del río Mississippi. Ethan se sentó en el techo del edificio, abrazando sus rodillas y mirando el río a la distancia. Desde arriba, el río parecía una serpiente sinuosa. Pero en su mente, aquí fue donde todo comenzó. Se quedó mirando fijamente aquel lugar, el lugar donde había encontrado la maleta. El lugar donde su vida se había convertido en un infierno. Esa tarde pasó Pamela. Ella golpeó suavemente. Ethan abrió la puerta, con los ojos hundidos y oscuros. ¿Estás de acuerdo? Estoy bien, respondió él, evitando su mirada. Escuché que tu madre todavía no está bien, ¿está bien? Nos vamos de la ciudad. Pamela estaba sorprendida. ¿Te estás rindiendo? Ethan apretó los puños. No. Pero no lo entiendes. Esto ya no es una ciudad. Es un pantano. Cuanto más luchas, más te hundes. Ella tomó su mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo hacer mucho, pero si alguien alguna vez te cree, entonces. Ella no terminó la frase. Ella solo dejó un trozo de papel. No dejes que te silencien para siempre. Esa noche, Ethan se sentó junto a la cama de su madre y escribió una última línea en el cuaderno que había guardado desde que era pequeño. Si alguien encuentra este cuaderno, sepa que la verdad alguna vez existió, y traté de aferrarme a ella. Dejó el bolígrafo y miró el reloj. La manecilla de la hora se movía lentamente. 3:17 de la madrugada. En ese preciso momento se oyó un golpe a la puerta. 3 golpes. Cuaresma. Incluso. Frío. Ethan no se movió. Su madre todavía estaba dormida. Se escuchó otro golpe, más fuerte esta vez. Caminó hasta la puerta, se paró detrás de la barricada, no respiró, no se atrevió a mirar por la mirilla. No había nadie afuera. Solo un trozo de papel se deslizó por debajo de la puerta. Te dejaremos vivir. Pero permanecerás en silencio para siempre. Ethan se sentó justo afuera de la puerta. Yo no lloré. No hablé. Ya no queda nada que perder. Ya no queda nada que proteger. Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza contra la pared y dejó que la oscuridad entrara lentamente, como si nunca se hubiera ido. Han pasado 3 días desde la amenaza final. El apartamento ya no estaba iluminado. La oscuridad no solo cubría el techo. Se tragó el corazón de Ethan. Su madre no había recuperado totalmente la conciencia. Abrió los ojos solo brevemente antes de volver a caer en el delirio. Las fiebres continuaron. Pero el hospital todavía se negó a admitirlo. Atención domiciliaria, dijeron. Luego se dio la vuelta. Ethan dejó de revisar su correo electrónico. Dejó de encender su computadora. Solo tenía una tarea por día. Siéntate junto a su madre. Límpiale la frente. Vierta agua salada diluida. Y espera. Esperando algo que ya ni siquiera podía definir. Al cuarto día, Ethan intentó encender un teléfono nuevamente. Había comprado en secreto una nueva tarjeta SIM a un vendedor ambulante llamado Nick, la única persona que todavía le sonreía en la ciudad. Cállate, dijo Ethan, entregándole un billete doblado. Nick le guiñó un ojo. No sé quién eres, chico, pero si intentas esconderte, no uses tu número real. Ethan encendió el teléfono. Inserté la tarjeta SIM. No me comuniqué con nadie, solo quería comprobar algunas cosas. Recurrió a sus viejos archivos de vídeo, donde alguna vez había descargado fragmentos cortos de conversaciones cuestionables en el sitio de construcción. Mensaje de error: el vídeo no cumple con las normas de la comunidad. Cuenta suspendida. Accedió al caché web, el que almacenaba versiones antiguas. Mensaje de error: página archivada no encontrada. Página eliminada a petición de una autoridad. Escribió su propio nombre en la barra de búsqueda. Blog de Ethan Walker Riverbend. No hay resultados. No hay artículos. Sin fotos.
Ni siquiera un estatus anterior. Como si nunca hubiera existido en Internet. Intentó acceder a un antiguo foro donde alguien había comentado anónimamente. Yo también vi la maleta. Esta cuenta ha sido eliminada. La publicación ha desaparecido. Solo queda un comentario. De un usuario llamado Veritas789. La historia de este chico es una fantasía. Dejen de difundir estas tonterías. No había ninguna maleta. No había ningún señorión. Nada en absoluto. Ethan dejó caer el teléfono. Se sentó contra la pared, mirando fijamente la habitación completamente oscura. Su madre permaneció inmóvil, con la respiración rápida y superficial. Se preguntó: ¿de verdad vi la maleta? ¿De verdad vi la mano con el anillo de plata? ¿De verdad desapareció el señor John, o de verdad perdí la cabeza? Perdido en sus pensamientos, oyó que llamaban a la puerta. Suave. Muy dulce. Ethan no se movió. Se escuchó otro golpe. 3 golpes, como antes. Él se puso de pie. Sin llevar nada puesto. Sin armas. Sin explicación. Él abrió la puerta. Allí estaba una mujer extraña. Cabello negro. Gafas de sol. Use un abrigo grueso, en pleno verano. ¿Eres Ethan Walker?, preguntó en voz baja pero clara. Sí. Soy amigo de Paul Sanders. Recibió su sobre. Pero lo arrestaron 3 días después por obstruir una obra en construcción en Missouri. Ethan se quedó congelado. Luego susurró: «Entonces tú eres». «Mi nombre es Addison», dijo. «Periodista freelance. No trabajo para los grandes medios. Vine aquí porque te creo». El corazón de Ethan latía con fuerza. Él dio un paso atrás. ¿Qué clase de trampa es esta? ¿Sabes cuántas personas me han traicionado? No necesito que confíes en mí. Solo necesito que me lo cuentes todo, cada detalle, cada fragmento. Y si puedo comprobarlo, lo publicaré. No hay policías. Ninguna agencia gubernamental. Solo tú y yo, y la verdad. Ethan se quedó en silencio. Luego, después de casi un minuto, abrió la puerta más grande. Adelante. Pero tienes que prometerme que si desaparezco, contarás toda la historia. Incluso las partes donde cometí un error. Donde era débil. Donde tuve miedo. Addison asintió. Una promesa de periodista. Sin seudónimos. 2 horas después, Addison salió del oscuro apartamento. Llevando un mapa dibujado a mano del sitio de construcción. 3 páginas de testimonio escrito a mano. La nota amenazante manchada de sangre. Y la única fotografía sobreviviente, recortada de un viejo folleto, muestra a Ryan de pie junto al vicealcalde Steven. Antes de irse, colocó una mano sobre el hombro de Ethan. ¿Sigues vivo? Eso significa que ya has ganado la mitad de la batalla. Ethan dio una pequeña sonrisa. Te equivocas. No estoy vivo. Todavía no estoy muerto. Addison no dijo nada. Ella se dio la vuelta y se alejó, dejando al niño parado frente al oscuro apartamento, con su madre inconsciente detrás de él y el trauma grabado en cada vena. Esa noche, el teléfono fijo sonó, una última vez. Ethan lo recogió con manos temblorosas. «Buen día». Era la misma voz. Profundo. Rejilla. Como metal raspando hormigón. No sabes lo que has empezado. Tu madre es solo el preludio. Si alguien se entera, si tu nombre reaparece en línea, la sangre no será solo una advertencia. Ethan no dijo nada. Escuchó y colgó. Se acercó a la ventana y miró el río Mississippi, donde todo empezó. Habló en voz baja, lo suficientemente alto como para oírlo: «Soy solo un niño, pero la verdad no puede quedarse enterrada en el lodo para siempre». Luego se sentó, cogió su pluma y escribió una línea más en su cuaderno: día 17. Lo he dicho todo. Ahora espero. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se apoyó en la pared. En completa oscuridad, sin sueños, sin lágrimas, sin esperanza. Solo silencio.
3 días después de que Addison dejara el oscuro apartamento de Ethan, el pueblo de Riverbend permanecía en silencio, como si no se diera cuenta de la tormenta que se avecinaba. Addison estaba sentada en un pequeño café cerca de la antigua iglesia de San Miguel. Llevaba una chaqueta de viaje y unas gafas de sol enormes. Sobre la mesa, una tableta, una taza de café negro sin azúcar y un cuaderno lleno de garabatos densos. Un camarero se acercó y susurró: ¿Desea algo más? No, gracias. Pero si alguien pregunta quién soy, dígale que soy agrimensor de sitios históricos. Sonrió Addison. El camarero, un joven llamado Michael, asintió rápidamente y se alejó, dejando a Addison solo en una pequeña sala llena de tintineo de cubiertos y suave música clásica. Addison encendió su dictáfono y se puso los auriculares. La voz de Ethan resonó: se llama Ryan. Conoce al vicealcalde Steven. Discutía a menudo con el señor John. Llevaba un anillo de plata, lo vi con mis propios ojos. Su mano estaba en la maleta. Ella escuchó esta parte 3 veces y luego escribió en su cuaderno. Investigación, Ryan. Obra. Villa de Ryan. Sede del ayuntamiento. Esteve. Ubicación del terreno rellenado detrás del hangar B. Testigos: Ethan, 15 años. Pamela vio la paliza. El señor Nick vendió una tarjeta SIM. El señor Daniel, mecánico, escuchó a Ryan amenazar al señor John. Esa tarde, Addison posó como fotógrafo de viajes, llevando una vieja cámara cerca del sitio de construcción. Disculpe, ¿qué está haciendo aquí? Un guardia bronceado con una O tatuada en la frente preguntó. Soy turista. Me gusta fotografiar escenas de construcción. Son crudas, pero llenas de sentimiento, dijo Addison con una sonrisa radiante y un marcado acento sureño. El guardia miró su cámara y se encogió de hombros. Ten cuidado. No te acerques demasiado. Me quedaré afuera. Lo prometo. Addison le guiñó un ojo y luego levantó la cámara, no para apuntar al andamio, sino directamente al pozo medio lleno que Ethan había descrito. Tomó 3 fotos. Las amplió. Algo sobresalía del suelo, como el fondo de una maleta metálica. Esa noche, Addison conoció a Pamela en la antigua panadería de Rosie. ¿Estás seguro de que nadie te siguió?, preguntó Addison en voz baja. Pamela asintió, visiblemente tensa. Me amenazaron con deportarme si volvía a hablar con Ethan, pero no puedo callarme. Vi sangre en sus manos. Vi cómo lo golpeaban en la obra. ¿Estás listo para grabar tu historia? Tengo mucho miedo. Pero si no hago esto, otras personas como el señor John acabarán allí. Addison le dio a Pamela una pequeña grabadora de voz. Di todo lo que viste, oíste y recuerdas. No hace falta seguir la orden. Simplemente deja que hable la verdad. Durante los siguientes 3 días, Addison logró contactar a 3 personas. El señor Nick, el vendedor de la tarjeta SIM, confirmó que le había dado a Ethan una nueva tarjeta SIM. Ese chico parecía un cadáver andante. No podría haber mentido ni aunque lo hubiera intentado. El señor Daniel, el mecánico, había oído una vez a Ryan amenazar al señor John. Esta tierra será mía. No tienes ninguna oportunidad, viejo. Una mujer anónima, es contadora de la empresa de Ryan, le envió a Addison un correo electrónico que contenía un archivo. El plan de desalojo incluye un presupuesto para gestionar factores de riesgo inesperados. El PDF contenía una única nota escrita a mano. Riesgo, JV. Apoyado. Westbit. JV igual a John Miller. Westbit, la ubicación exacta que describió Ethan. Clare apretó los puños. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo para formar una imagen clara. Transfirió todos los documentos a un disco duro cifrado, los respaldó en 3 ubicaciones. Una escondida en su habitación de hotel, otra enviada a un servicio de almacenamiento internacional y otra que llevaba consigo. Luego empezó a escribir el artículo. No fue sensacionalista. Sin titulares. Solo la historia de un niño abandonado, respaldada por pruebas modestas pero sólidas, fotos del lugar, grabaciones de audio, el testimonio de Pamela y el documento PDF. Clare lo tituló. El niño y la maleta enterrada, un secreto mortal en Riverbend.
Envió el artículo a un sitio de noticias independiente de Nueva York, sin influencias locales. La editora fue Lucy Harper, quien fue demandada por revelar un escándalo financiero en Tennessee y ahora trabaja a distancia. Addison llamó. Lucy, soy Addison. Tengo algo urgente y muy creíble. Si no lo publicamos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad. Lucy no preguntó más. Simplemente dijo. Envíalo en 5 minutos. Si es tan cierto como dices, mañana será noticia de primera plana. Addison envió el enlace del documento, luego se sentó y esperó. 8 horas después, exactamente a las 7 de la mañana, el artículo estaba en línea. Artículo destacado en la página principal. El niño y la maleta enterrada, una investigación independiente revela un secreto mortal en Riverbend, por Addison Martin. Las redes sociales explotaron. Miles de compartidos en 3 horas. La etiqueta almohadilla Justicia para Ethan se volvió tendencia. No puedo creer que esto haya sucedido en un pueblo pequeño. Un artículo poderoso, conmovedor y claro. Ethan es un héroe. Ryan es un monstruo disfrazado. Deténgalo ahora. La policía local ha sido comprada. Exigimos una investigación a nivel de condado. En el departamento de policía de Riverbend, el jefe Jack Harris, el mismo hombre que una vez se burló de Ethan, golpeó su taza de café contra el suelo. ¡Cielos! ¿Quién ha dejado que se sepa esta historia? Un joven oficial llamado Scott tartamudeó. Creo que vino de Nueva York. Un importante medio de comunicación. Y ahora los medios nacionales lo están recogiendo. Harris maldijo, pero cuando sonó su teléfono, era la oficina de investigación del condado de Innes. Solo pudo tragar saliva. Sí. Sí, yo, o cooperaré con la investigación. Ethan se despertó con un golpe urgente. Se arrastró hasta la puerta. Pamela estaba allí, con los ojos brillantes. ¿Lo viste? ¿Qué ves? El artículo. Te llaman el niño que se enfrentó al poder. Estás en las noticias. Ethan se quedó congelado. ¿Estás bromeando, no? Pamela sacó su teléfono y se lo mostró. El artículo estaba allí, su nombre, en negrita inconfundible. Se desplomó en un asiento, sin palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en meses, no lloraba de desesperación, sino porque por fin alguien lo había escuchado. Esa tarde, los coches de policía del condado de Innes llegaron a Riverbend como una marea creciente. Al frente del grupo estaba el detective Bradley Mitchell, conocido por exponer la corrupción en todo el delta. Era un hombre delgado, de pelo canoso, que siempre iba al grano. Tan pronto como salió del vehículo, entregó una orden de registro al jefe de policía, Jack Harris. Tenemos pruebas suficientes para buscar en el sitio de construcción de Ryan y en todos los registros financieros de su empresa. No hace falta, balbuceó Harris. Son solo noticias falsas. Mitchell respondió fríamente. Entonces no tienes nada que temer. En la obra West Construcción, donde Ethan había sido golpeado y escondido tras pilas de ladrillos húmedos, el equipo forense comenzó a cavar una fosa mal cubierta. Después de 47 minutos, se escuchó un grito. ¡Encontré algo! Un objeto metálico grande. Parece una maleta. La maleta fue sacada desde 1,5 metros de profundidad. La tierra de arcilla roja estaba empapada, pero el objeto que contenía permanecía intacto. Una vieja maleta oxidada envuelta en cinta adhesiva marrón, tal como la había descrito Ethan. Al abrirla, descubrieron una bolsa de plástico negra herméticamente cerrada. Dentro, una mano humana con un anillo de plata. Un trozo de papel descompuesto con un mensaje garabateado. Me enfrenté a Ryan. No me quedaré callado. No hizo falta un análisis de ADN. Todos sabían que era John Miller, el vecino desaparecido que nadie buscaba. La noticia se difundió rápidamente. Los principales medios de comunicación titularon: hallan cadáver bajo la obra de Ryan, se confirman las afirmaciones de Ethan. Un secreto aterrador en Riverbend, un sistema de ocultación revelado. Un reportero de noticias nacionales se encontraba en vivo frente al sitio. Este es el caso más grave ocurrido en el Delta en los últimos 10 años. Un joven de 15 años fue aislado,
amenazado y casi pierde a su madre, todo por atreverse a hablar. Ryan fue arrestado mientras almorzaba en un restaurante de lujo en Innes. Vestía traje blanco, gafas de sol y siempre sonreía. ¿Sabes quién soy?, gruñó. Alimente a esta maldita ciudad. Michie respondió sin pestañear. Bueno, ahora nos vas a alimentar con tu testimonio. Junto a Ryan, dos de sus asistentes, el matón calvo que golpeó a Ethan y el gerente financiero que firmó los documentos falsificados, también estaban esposados. En el vehículo policial, Ryan gritó por última vez. Todos se arrepentirán de esto. Tengo abogados. Volveré. Michie le dijo suavemente al conductor. Amordazadlo por mí. En el ayuntamiento, el vicealcalde Steven fue suspendido de sus funciones ese mismo día. Se consideró una orden de arresto tras descubrirse una grabación de voz en la que declaró. Ryan cuidó de John. No te preocupes. Te garantizo que todo está limpio. En la sala de reuniones, los concejales permanecieron sentados con la cabeza gacha en silencio. Quienes antes se burlaban de Ethan, quien llamaba a su madre alborotadora, ahora se encogían como marionetas, asustados por el viento. Addison regresó al apartamento de Ethan esa misma tarde. Abrió la puerta, con los ojos aún hinchados por la falta de sueño, pero esta vez había algo en ella, una luz tenue, como un sol de finales de invierno. Has venido, dijo suavemente. Cumplo mi palabra. No dejaré que la verdad desaparezca. Él asintió. Eres la primera persona que no me ha dicho que me calle. Addison dio una pequeña sonrisa. La verdad, Ethan, es como el agua de un río. Cuanto más intentas hacerla fluir, más sube. 2 días después, se celebró una conferencia de prensa en el auditorio del ayuntamiento, algo inédito para Addison. Estaba sentada en primera fila. Junto a ella estaba la señora Ellen, la madre de Ethan, visiblemente más delgada, pero despierta, haciendo el esfuerzo de incorporarse para presenciar el momento. En el escenario, el inspector Michie sostenía el micrófono. Anunciamos que Ryan Bennett enfrenta 6 cargos: asesinato, ocultación de cadáver, soborno, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia. Quienes participan en el sistema gubernamental responderán plenamente por sus actos. Finalmente, agradecemos a un joven, el que lo inició todo. Él se dio la vuelta. Ethan Walker, por favor sube. La sala quedó en silencio. Ethan subió al escenario. Su corazón latía con fuerza, pero la mano de su madre, sujetándolo por detrás, fue suficiente para mantenerlo quieto. Se paró frente al micrófono. No sé qué decir, suspiró. Solo quería que la gente me escuchara. Solo quería que si alguien veía una mano en una maleta, me creyera. No soy un héroe. Solo soy un niño. Pero he aprendido una cosa: si no hablas, el mal crece. Si una persona calla, otra será sepultada. Y luego una tercera. Su voz se quebró. Agradezco a quienes no se dieron la vuelta: Pamela, el señor Daniel, el señor Nick y la señora Addison. Bajó la cabeza. Toda la sala se puso de pie y aplaudió durante un buen rato. Muchísimo rato. Al día siguiente, los periódicos publicaron un aluvión de fotos: Ethan de pie junto a su madre, sonriendo. Addison devolviéndole el viejo cuaderno. Un primer plano de una línea mal escrita. La verdad no puede permanecer enterrada en el barro para siempre. La señora Ellen fue invitada a trabajar como bibliotecaria en la recién inaugurada biblioteca municipal, donde se dedicó una pequeña exposición a Ethan's Corner, que incluía copias de artículos de periódicos, transcripciones de audio y su viejo y desgastado cuaderno. Ethan regresó a la escuela. Esta vez nadie se atrevió a llamarlo el niño de la mano fantasma. Se había convertido en un símbolo de valentía, no porque nunca hubiera tenido miedo, sino porque había tenido tanto miedo que casi se derrumbó, y, sin embargo, nunca se había echado atrás. La última noche antes de que Addison se marchara, ella y Ethan se quedaron uno al lado del otro en la orilla del Mississippi. El agua brillaba al atardecer, teñida de oro y rosa. ¿Te vas mañana?, preguntó Ethan. Sí, dijo ella. Hay otras ciudades. Otras historias. ¿Te arrepientes? Addison miró el agua que fluía y respondió suavemente.
No. Porque presencié lo más importante. ¿Qué fue eso? Un niño de tan solo 15 años que salvó a una ciudad entera de la oscuridad. Se quedaron en silencio un momento, dejando que el viento y el agua hablaran por ellos. Entonces Ethan se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Soy solo un niño, pero la verdad no puede permanecer enterrada en el barro para siempre. La historia de Ethan nos enseña que la verdad puede ser enterrada, silenciada e incluso perseguida. Pero si una sola persona se atreve a hablar, la luz siempre volverá. Aunque solo era un niño indefenso, Ethan obligó a todo un sistema a doblegarse. La lección más importante es esta. El coraje no viene de la edad. Viene de negarse a callar ante el mal. Cuando nos aferramos a la verdad, incluso en el aislamiento, la justicia florece con el tiempo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo historias conmovedoras casi todos los días. Gracias de corazón. Nos vemos pronto.